una presentación, más bien voy a ir nada más presentándoles las ideas generales para que después tengamos tiempo de discutir más, porque justamente en esa discusión yo también voy a ir hilando cosas que tal vez no tengo trabajadas todavía. Entonces, el título que envié, un abordaje estructural, ha estado cambiando. Lo quise dejar así, porque es el que había enviado, pero en la versión que voy a entregar para el Congreso lleva el nombre de una película de ciencia ficción que se llama Blade Runner, que no sé si han visto, de los 80. Y entonces, justamente en esta película hay un pasaje que se ha vuelto, digamos, como un hito de la ciencia ficción y de los estudios de inteligencia artificial, que es una charla entre un androide y un cazador de androides que no sabe si es el mismo un androide o no. Y es justamente en ese no saber si uno es androide que recae el interés que a mí me llevó a escribir esto. Entonces, bueno, un abordaje estructural. El contexto del que parto es este. Me gusta usar la palabra de mutaciones porque transformación o revolución se me hacen tal vez más superficiales que el concepto de mutación, que en realidad ha sido lento de alguna manera, aunque por otro lado yo sostengo la idea de que en estos 18 años que llevamos del siglo XXI han pasado tantas cosas como pasaron en el siglo XX, por ejemplo, o más cosas. Es como un siglo pequeño para mí. Entonces, en esta idea de que es un siglo pequeño, pues la diferencia, por ejemplo, entre alguien que tiene 14 años y alguien de 17 es abismal en cuestión generacional. Y lo he platicado con mis estudiantes que tienen 18, 19, ya los códigos con sus hermanos pequeños son totalmente distintos, son ajenos a ellos. Alguien de 18 para un adolescente de 14 ya es un viejo, ¿no? Ya no entiende las cosas que él está haciendo a nivel de sus prácticas digitales y las redes sociales que está utilizando. Entonces, por eso creo que las mutaciones, una de las mutaciones importantes es esta relación que tenemos con el tiempo y que ha sido provocada por el entorno digital o la tecnologización de la sociedad. Otra es, obviamente, las maneras de interactuar, que eso lo vemos muy claro, pero más allá de la manera de interactuar, creo que también está mutando el propio vínculo. Dejando de lado los medios o los canales por los que interactuamos, el propio vínculo o la propia relación entre personas está cambiando. También las nociones de lo que es nuevo y lo que es viejo, por lo que les acabo de decir, y de lo que es humano y lo que no es humano, o lo que es tecnológico, que es justamente aquí donde se centra el trabajo que les presento. Entonces, hay una distinción entre técnica y tecnología. Para Walter Benjamin, la técnica es una relación dialéctica entre el objeto tecnológico y la persona o el sujeto. Es decir, una guitarra sin un intérprete no es nada, y un intérprete que no tenga una guitarra pues no va a poder hacer nada si quiere hacer un recital, por ejemplo. Y esa es la técnica, esa relación como indisociable entre el sujeto y el objeto tecnológico. La tecnología más bien serían los objetos o la lógica de los objetos tecnológicos. Es la distinción que hace Benjamin. Y luego retomo a estos tres autores. Griziotti es un ingeniero italiano que sacó un libro hace poquito, se llama Neurocapitalismo, y ahí define qué es la técnica para él. Andrew Finberg es un canadiense, filósofo de la técnica canadiense, y Stigler es un filósofo francés que también ha trabajado humanidades digitales, o trabaja humanidades digitales, y cuestiones de innovación tecnológica y futuro tecnológico. Entonces, para Griziotti, por ejemplo, la técnica es una mediación entre el ser social y las máquinas. Lo retomo porque no estoy tan de acuerdo con él, pero bueno, es ingeniero. Tal vez como ingeniero le falta como cierta sensibilidad para lo social, aunque en ese libro que les digo, que está muy bueno y acaba de salir en inglés, tiene unos capítulos muy interesantes de capitalismo cognitivo, como él llama.
Pero más bien yo entendería la técnica como una mediación entre las necesidades del hombre o del ser humano y la naturaleza. Entonces, en el texto completo yo pongo el ejemplo de una silla. Si pudiéramos pensar en las primeras imágenes del Homo sapiens que va caminando por una pradera y de repente se cansa, su cuerpo le dice tienes que hacer una pausa y no puedes estar de pie permanentemente, entonces siéntate en algún objeto. Y supongamos que encuentra un tronco o una roca y se sienta. Entonces, esa roca, que sería la primera silla, es la técnica, o es el objeto tecnológico. Y está haciendo una mediación entre la necesidad de descanso y la incapacidad del cuerpo para permanecer de pie constantemente. No estamos diseñados para permanecer de pie. Entonces, tomando ese ejemplo, si pensamos en el lenguaje, por ejemplo, es interesante que el lenguaje como algo artificial también es una mediación entre la necesidad de comunicarnos o de crear vínculos y la capacidad, en este caso es una capacidad de emitir sonidos, ¿no? Entonces, la artificialidad del lenguaje ya está en cómo armamos esos sonidos, qué significan, cómo los usamos, para qué los usamos, en qué situaciones. Entonces, el lenguaje también es técnica. Entonces, esta noción es la que estoy trabajando en el ensayo. Ahora, retomando a Flichy, que es un sociólogo de la innovación francés también. Bueno, antes de Flichy, Fingberg, voy a regresar para que vean el nombre de Fingberg. De él retomo la idea, de él y de Stigler también retomo la idea de que la técnica no es neutral. Entonces, si regresamos a la silla o regresamos al lenguaje, los sujetos sociales que desarrollan esas tecnologías y que dominan esa técnica, entonces tienen más ventaja que otros. Digamos, ese primer ser humano que diseñó sillas, las diseñó bajo ciertos criterios que corresponden a lo que él vive y después, si las distribuye en otros seres, puede que se adapten bien a esas otras personas diferentes o no, con el lenguaje igual. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la historia de Europa o de América del Norte, como los lenguajes dominantes pertenecen a esas sociedades que saben distribuirlos mejor, que saben utilizarlos mejor, y el inglés se ha convertido también en una herramienta cultural más allá de comunicativa. Entonces, ahora sí, regresamos a esto de Flichy. Estos sujetos sociales, si son más competentes para diseñar y ejecutar tecnología, entonces estarán en ventaja económica, política e ideológica frente a quienes nada más consumimos tecnología. Por ejemplo, países como México, donde desarrollamos pocas patentes, no tenemos grandes marcas en cuestión de entornos digitales o de informática, nos dedicamos más bien a consumir y a utilizar lo que en otros lados se hace. Hace unos días, aprovechando este ejemplo que me encontré en internet, una revista del MIT publicó un artículo donde decía que los carros inteligentes, lo que eso puede hacer, los carros inteligentes, dependiendo del país donde sean desarrollados, si tienen una encrucijada entre atropellar a un viejo o atropellar a un bebé, van a depender de los valores de la sociedad que los diseñó. Imaginemos que, ya saben, estas polémicas de los carros Uber que se manejan solos y que entonces dependen de un algoritmo para tomar ciertas decisiones. Entonces ponían el ejemplo de un auto inteligente que va sobre la calle y tiene enfrente a dos personas que no se mueven, una es un bebé y otra es un viejo. El algoritmo y el diseño del algoritmo va a depender de los valores sociales de quien lo diseñó, y por lo tanto en sociedades que respetan más la colectividad y la sabiduría de los viejos, pues entonces la tecnología va a estar diseñada para salvar al viejo. Mientras que en sociedades más individualistas, más centradas en el consumo, se va a salvar al bebé. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la tecnología no es neutral. Sobre todo si hablamos de tecnología inteligente o algoritmos inteligentes, ¿no? Como es el caso de este trabajo. Luego, Stigler tiene una noción que, bueno, no es de él retoma de Sócrates y de Platón, de fármacon, la tecnología como fármacon, es decir, es potencialmente veneno y remedio a la vez, dependiendo de cómo se use, ¿no?
Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, las redes sociales que tienen un lado muy bondadoso, que es el de pues, permitir que mucha gente esté conectada con mucha gente. Y por otro lado, están utilizando y monetizando todos los usos para vendérselos a gobiernos, a agencias de investigación o agencias de investigación de mercado, ¿no? Entonces, pues eso ya depende de la plataforma y nosotros aceptamos ciertos términos y condiciones y cedemos, por así decirlo, a la propiedad de esos datos generados. Pero entonces, la tecnología vista como fármaco es potencialmente veneno y potencialmente remedio. Y lo que yo me pregunto, que muchas veces los ensayos están hechos de preguntas que no se van a contestar en el mismo ensayo, es esto. Si pensamos en un entorno digital hoy, que es muy distinto al Internet que se pensaba en los años 70 o 80, donde había utopías de comunidad, de espacio público, de conocimiento libre, pues ¿qué está pasando y qué va a pasar? Si más bien ahora los chicos ya, su vida digital, su vida en el entorno digital, que yo insisto que es un entorno habitable, donde hay presencia digital, no solamente una herramienta tecnológica, sino un espacio donde vives también. La vida digital de estos jóvenes ya no está en esos espacios abiertos y utópicos que pensaban los hippies de los años 70, más bien están en plataformas privadas como Twitter, Instagram y todas las redes sociales, o incluso otras plataformas que no son redes sociales, pero están monetizando los usos, ¿no? Por ejemplo, foros donde la gente escribe y publica cosas. Estoy tratando de acordarme el nombre de Medium. Es una plataforma para escribir y publicar cosas y que está monetizando los usos. Es decir, no quisiera polarizar esto a las plataformas que explotan el trabajo de los usuarios y por otro lado los hippies que quieren que Internet sea libre, porque en realidad las dos cosas cohabitan. Siempre estamos entre las bondades, por un lado, que sí han cambiado y han provocado cambios positivos, y por otro lado, las enclosures, dicen los americanos, o los usos comerciales de esos mismos espacios. Entonces, ¿cuál es el mundo, pensando en estos dos, cuál es el mundo que se perfila para dominar el espacio informático, el espacio y la cultura digital? De las máquinas para comunicar, como redes sociales, y las máquinas que comunican, como el desarrollo de robots o de algoritmos inteligentes, como el que acaban de presentar hace unos días de un presentador de noticias en Japón, que ya no es un androide físico, más bien es animación en 3D, que fue retomada del perfil físico de un presentador real, pero ahora ya el guión y la escaleta del programa ya depende solamente de él porque está procesando información en tiempo real y está presentándola ante la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese futuro tecnológico, ¿qué va a pasar si pensamos que la tecnología no es neutral? ¿Quién la está desarrollando? ¿Bajo qué principios? ¿Y qué pautas ideológicas está vehiculando, por así decirlo? Entonces, otra pregunta que surge, que tiene que ver también con Benjamin, es si la noción de humanidad está entrando en crisis y vamos a perder el aura de lo humano. Esta pregunta surge porque he escuchado mucho con los estudiantes una visión pesimista de su futuro tecnológico. Como nos estamos haciendo personas más flojas, nos estamos haciendo personas menos sensibles, que ya no comunicamos como antes se comunicaba, y ya todo es a través de máquinas, entonces nos estamos robotizando nosotros mismos, ¿no? Esto en palabras de los jóvenes, que es muy... Eso yo me lo esperaría de alguien de una generación ajena a la cultura digital, pero se me hace muy interesante que los propios jóvenes sean tan pesimistas sobre su futuro digital, sabiendo que están conectados todo el día y que les encanta estar conectados. Pero bueno, va a perder el aura esta noción de humanidad, se va a robotizar, se va a mecanizar. Y yo me preguntaría aquí también en qué consiste esa aura, porque en realidad lo humano siempre ha sido, como lo vamos a ver después, lo humano siempre ha sido el resultado de una relación entre la especie animal que somos y la técnica. O sea, lo humano es técnica. Entonces, bueno, aquí paso ya a algunas abducciones o especulaciones o conjeturas. Abducción en el término de Benjamin, que le gusta usar esto como
un detective que va poniendo varias premisas sobre la mesa y de repente encuentra conexiones que no se ven. Entonces esas conexiones que aparentemente no se ven y que pueden ser también un poco descabelladas de mi parte, aquí las presento numeradas. La primera sería esta. Como la tecnología no es neutral y está vinculada por valores sociales de quienes diseñan esos objetos, entonces en el fondo, cuando hablamos nosotros con Siri o cuando hablemos con la versión 4.0 de Siri, que ya sea mucho más inteligente, que incluso sea física o en un holograma, cuando tengamos esos vínculos, sí estaremos teniendo entonces interacción social. Porque detrás de Siri hay valores sociales que están vehiculados a través de ella. Siri sería como la máquina, pero la persona o los desarrolladores de esa tecnología de alguna manera están interactuando con nosotros cuando ponen en marcha sus objetos tecnológicos, ¿no? sus máquinas. Yo digo que entonces que sí encarna vínculos sociales o humanos. Pongo ahí sociales o humanos porque esa sería una discusión también, pero bueno, ahorita podremos pasar a ella. Luego, la número 2, ya lo decía, lo humano siempre ha sido técnica, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? ¿No? Crear nuestras herramientas, desarrollar estrategias técnicas, etc. Entonces, si romantizamos la idea de lo humano como, es que antes era más humano cortejar a una chica, coquetear y llevarle flores, y ahora ya estamos robotizándonos porque todo es por redes sociales, pues es que en realidad también el cortejo en los años 50 era técnica. Había tecnologías de cortejo y de ligue, pero no eran digitales, es la diferencia. Es decir, lo humano no nos conviene romantizarlo como algo puro y algo que se puede perder con las máquinas, que habría que discutir eso también. Luego, otra conclusión no conclusión, sino abducción, a raíz de unos trabajos de Antonio Casilli y Dominique Cardon, que son, primero es italiano, sociólogo italiano, y el segundo es sociólogo francés, es que justamente estos algoritmos, que son tan potentes, pueden predecir comportamientos sociales, no porque vean el futuro, sino porque están haciendo una lectura de cómo nos comportamos hoy a nivel de consumo, de trabajo, de educación, de movilidad urbana, y están diciéndonos qué tan regulares somos, qué tan repetitivos somos. Entonces no ven el futuro, sino están haciendo una lectura con muchos datos de las cosas que repetimos tanto que se vuelven en patrones muy, muy predecibles para esos programas ya tan poderosos a nivel de cálculo. Entonces nos están dejando ver que somos muy mecánicos y que tenemos comportamientos ya muy programados. Entonces aquí surge algo interesante porque imaginemos que estamos hablando con Siri y sabemos que Siri está programada, que no sabe qué es Siri, por así decirlo. Estamos hablando con un programa. Pero si pensamos eso con otra persona, pues también estamos programados, ¿no? Y tal vez no nos damos cuenta quién nos programó. Creemos que somos el humano puro y con el aura romántica, pero en realidad hay una programación cultural de la que no podemos escapar. Por culpa del lenguaje. O sea, el lenguaje es una jaula y es el universo al mismo tiempo. Pero fuera del lenguaje no hay comportamiento, no hay programación. Entonces, esta lectura es, hay muchos algoritmos que están prediciendo, están leyendo lo que hacemos. La enseñanza que podemos tomar de ahí es pues ver por qué somos tan mecánicos, ver por qué no somos capaces nosotros mismos de desobedecer ciertos comportamientos que tienen que ver con, pues no sé, adicciones, relaciones tóxicas, consumo, hábitos, ¿no? Arraigados. Esa sería otra abducción. La 4, retomando lo de Laura, es que justamente cuando nosotros estamos frente a otra persona del otro lado del mundo a través de una videollamada, justamente cuando está ese objeto haciendo interferencia, es cuando surge el aura de lo que llamamos humano. Justamente ahí en esa lejanía y en esa
mediatez de la máquina, es cuando surge esa, ¿cómo decirlo? Esa cualidad de las conexiones humanas que antes no existían. Entonces, podríamos pensar, como los chicos lo dicen, que mientras más interacción tengamos a través de redes sociales, menos humanos vamos a ser y menos humanas van a ser las conexiones, pero yo creo que es lo contrario. Como estamos viendo la lejanía y como estamos viendo la interferencia de la máquina, entonces valoramos más la conexión humana, los vínculos humanos. Esto es lo que yo pienso, que no sé si Benjamin estaría de acuerdo con esta lectura de Laura, tal vez él era más radical. Él hablaba de Laura cuando se refería a la repetición de obras de arte. Entonces yo le estoy pasando a un contexto totalmente diferente. Para él el Laura era eso místico que tiene una obra de arte original como la Mona Lisa y que Adorno pensaba que se perdía cuando se sacaban muchas copias. Benjamin decía, no se pierde, más bien se mistifica más la Mona Lisa original y al mismo tiempo pierde propiedad. Ya nadie es dueño de la Mona Lisa y nadie nunca fue creador de la Mona Lisa porque todos podemos serlo. Yo lo estoy pasando a otro contexto muy distinto, pero ya me dirán ustedes qué piensan. Y bueno, esta última es que pues toda inteligencia humana también es artificial justamente por eso, porque no somos animales, porque culturalmente creamos maneras de ser inteligentes y creamos patrones culturales y sociales, por lo tanto son artificiales. Y los androides es otra versión, es la versión 2.0 de eso, pero no es que sea totalmente distinto, están funcionando bajo nuestros mismos patrones sociales y culturales. Y ya para acabar, nada más me gustaría presentarles esta definición de Benjamin sobre la técnica, que me parece bella también en cierto sentido. Lo escribe criticando la tecnología militar, porque bueno, él era un perseguido por el nazismo, tuvo que refugiarse en varios países de Europa. Entonces para él era impresionante cómo el desarrollo tecnológico se había convertido en algo tan peligroso. Y él decía, por lo tanto, que el dominio que más bien que la técnica era el dominio de la relación entre naturaleza y humanidad, ¿no? Bueno, en un punto de vista más crítico de este desarrollo tecnológico que a veces está más centrado en lo comercial, en lo militar, y no tanto en una postura que respete las diferencias culturales, sociales, ¿no? y tampoco respeta cierta idea de un futuro más armonioso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería platicarles, y ya más bien ahora toca que ustedes me digan, hagan preguntas, me digan qué piensan. Pues gracias. Gracias a ti. Muy interesante lo que, pues, tus puntos de vista, ¿no? Lo que está como trabajando en ese sentido, ¿no? Y estas interpretaciones tuyas, pues pueden, ya lo sabes, ser sumamente polémicas, ¿no? Sí. Muy polémicas. Sí. Sí tienes una buena base de partida porque es cierto, siempre lo humano ha estado mediado por la técnica, ¿no? Claro. Y de cierta manera, pues la técnica nos acompaña y nos hace humanos. Sin embargo, la realidad que vivimos hoy, entiendo tu interpretación y me gusta y hasta cierto punto la comparto, pero sin embargo desde lo psicológico, desde el sentir, no se vive directamente como tú lo estás analizando, ¿no? La gente se siente a lo mejor psicológicamente y no porque sea así, pero a veces por la propia tecnología se siente retraído en su mundo, ¿no? Y cuesta más trabajo establecer relaciones cara a cara que la que establecen a lo mejor en Facebook. ¿Cómo explicar entonces que no se pierde lo humano a partir de ese sentir de las personas? ¿Qué pasa entonces en esa valoración, en esa
interpretación que hace cada sujeto de su vida con respecto de la tecnología, las redes sociales, la interacción entre sujetos. Yo creo que esto me lleva también a, igual, a cosas que he escuchado de los estudiantes, como si hubiese una separación entre vida real y vida digital, y yo creo que no la hay. Yo creo que son reales. Lo que vivimos en redes sociales es tan real como esto que está pasando. Es otro espacio, es un entorno distinto, está mediado por una arquitectura distinta, pero es real. Entonces la pregunta es, ¿está fingiendo esa persona que es muy expresiva? ¿Está fingiendo cuando te escribe por Facebook? ¿O en realidad no está fingiendo, nada más el espacio digital le está dando la oportunidad de explotar cosas que no puede explotar en otros entornos? ¿Está mintiendo? ¿Es falso? Yo diría que no. Claro, yo no me estoy metiendo en cuestiones psicológicas y ahí los psicólogos podrían decir, bueno, hay ciertos trastornos o patologías, pero como no es mi campo, no sé si pueda hablar de eso tanto. No, pero sí sería interesante, digo yo te sugiero, ¿no? Que un abordaje transdisciplinar tuviera que considerar esto, porque claro, es el sentir de los sujetos de las redes sociales. Claro. Es como, no sé, y además hay una expresión que me pareció muy interesante, que en Facebook todo el mundo es feliz. Okay. Nadie se deprime, todo el mundo te muestra la mejor cara de su personalidad. Realmente esa mediación está dejando que la gente se exprese con toda sinceridad, con toda... Pues en Facebook todo el mundo está feliz, ¿no? Y en Instagram más. Y en Instagram con sus fotos, ¿no? Sí. Sin embargo, en una interacción cara a cara, las personas expresan de mejor manera ese sentir, ¿no? Sí es cierto, es psicológico, pero eso media también en el uso de la técnica, de la tecnología, ¿no? Claro. Es que sí, cuando vemos que no hay una separación, que es justamente lo que estoy trabajando en la tesis, no hay una separación entre tu vida real y tu vida digital, pues entonces claro que lo que vives en tu ciudad, en tu familia, en tu casa, va a afectar en cómo usas el entorno digital. Entonces un adolescente que vive con padres que no lo escuchan, con quienes no puede platicar, en situación de pobreza, ¿qué va a proyectar o qué presencia digital va a desarrollar en redes sociales? Sería interesante analizar, pero no sé si desde la perspectiva de que va a generar una presencia falsa de sí mismo o más bien una presencia de lo que idealmente quisiera hacer. ¿Podría ser esas dos lecturas? A mí se me haría... Es que yo mismo estoy en un dilema porque soy muy crítico de las redes sociales, pero por otro lado no quiero caer en un pesimismo que me lleve a pensar que todo está mal. Creo que hay cosas que la gente está proyectando en redes sociales, por ejemplo en Instagram, que puede parecer una red muy superficial, pero no porque la gente sea superficial, sino porque son aspiraciones muy reales las que proyecta ahí. Es su vida ideal. Entonces habría que preguntarnos por qué no la puede vivir las 24 horas y solamente la puede proyectar en fotografías en una red social. Entonces algo está pasando acá afuera. Exacto. Que no nos... Una frustración social también, claro, que te lleva a proyectar una vida que realmente es la que quisiera. La que quisieras. No es la que tiene. Pues eso demuestra una vez más la relación entre cultura y tecnología, ¿no? Y sociedad. Sí. Es que yo he visto que ahora que estoy haciendo la revisión de la literatura, de trabajos de investigación sobre jóvenes y tecnología, muchas veces se estudia a los jóvenes desde la postura del adulto y ya sea que los idealizamos y pensamos que son capaces de hacer todo lo que quieran en los entornos digitales, son muy competentes, o por el otro lado, el mundo adulto ve a los jóvenes como pues, caprichosos, que no saben qué están esperando, en fin, la visión esta más clásica del adulto. Y yo quisiera encontrar la manera de saber, aquí no hablo tanto de jóvenes, pero quisiera encontrar la manera de escucharlos, de poder escucharlos y de ver en realidad
para qué están usando ese entorno digital, cómo lo están habitando y qué cosas de la geografía urbana están alterando su manera de vivir digitalmente. Y al revés, ¿no? Claro. Sí. Entonces, yo decía de la psicología que no soy un experto y tampoco soy un experto en neurología, pero también sería interesante verlo desde el aspecto... Desde ahí, yo digo que te daría una visión de 360, ¿no? Claro. Lo sociológico, lo psicológico, Lo neurológico. La comunicación, ¿no? Lo Sí. neurológico, está bien. Fíjate que está muy interesante el traslado que haces de la teoría cultural de Benjamin a esta posición. De verdad Sí. que es muy interesante. Muy interesante. A mí me gusta mucho Benjamin. Me gusta muchísimo, sobre todo su posición con la industria cultural. Es decir, claro, romper con lo que Horkheim decía, que era una aberración a la alta cultura, ¿no? Y esta visión de que la cultura hay que acercarla cada vez más a todo el mundo para que precisamente pierda esa aura y se haga, y todo el mundo pueda apropiarse de ella. Entonces, dentro de la teoría crítica, esta teoría es evidentemente muy revolucionaria. Sí, sí es un autor que me encanta. Y me parece clave en comunicación. Y que mucha gente lo ha leído y es difícil leerlo. También es un autor como muy... de textos muy encriptados. Sí. Entonces por eso a mí me parece arriesgado porque hemos leído tanto a Benjamin que no sabemos si lo estamos leyendo bien y yo utilicé esto de Laura para trabajarlo aquí. Y bueno, ahora falta ver qué me dice mi profesor de teoría crítica que es experto en Benjamin. Ya les contaré después. Muy bien. Perdóname, monopolicé la palabra. No, está bien. Okay. Entonces, ¿alguien? Yo propiamente no soy un experto en toda esta cuestión, ¿cómo se llama? Teorías de la comunicación y demás. La verdad, yo estoy enfocado en otro sector que tiene que ver más con el sector de los negocios. Y entonces estamos entrando a lo que se le llama la cuarta revolución industrial. Es decir, la primera fue aquella que tenía que ver con el cambio de la industria, que es a través del vapor se empezaba a mover, luego las líneas de producción, posteriormente entró la era digital del internet y hoy en día estamos entrando a la cuarta revolución. Literal tiene que ver con toda esta información, robots, tecnología, soportes, ¿cómo se llama? Bueno, en mil cosas. Y entonces dentro de este principio básico que lo estás abordando, creo que le estás dando el punto fundamental de lo que ya estamos viviendo y vamos a continuar a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Los medios tradicionales de comunicación hoy en día están perdiendo auge. Es decir, la misma publicidad, y hablando en detalle de la publicidad, contenidos y demás, en lo que son los medios tradicionales está a la baja. Y por el contrario, toda esta carga adicional económica se está yendo para lo digital. Entonces en lo digital hay una carga muy fuerte, ya sea para los chavos, para los jóvenes, los no tan jóvenes, en donde se está mostrando algo en particular. Entonces, retomando esta idea de la cuarta revolución industrial, creo que tu trabajo está empatando con esa idea, que es algo que ya lo tenemos enfrente y ya lo estamos viviendo. Y de hecho está proyectado que para el año 2020 más de 5.000 millones de empleos en el mundo se van a perder por esta cuestión, tanto lo digital como lo robótico, etc. Y vamos a continuar con esa tendencia. ¿Por qué? Porque a nivel negocios, que es mi especialidad, te sale más económico tener una plataforma, tener un algoritmo, tener otra cuestión, que tener un ser vivo manejando esta situación. Ojo, se van a abrir otras oportunidades, hablando de las ingenierías en información o en programación. Pero este abordaje que estás haciendo para que la gente no se sienta desvinculada o decir, es que los robots nos van a ganar, no quiere decir que nos van a ganar o que la tecnología nos va a ganar, simplemente es la evolución constante del ser humano, literal, entrando en un principio pues, básico de mi metodología o de mi forma de vivir, es aquellas especies que no se mueven están destinadas, según Darwin, a ser eliminadas. Y por el contrario, aquellas que sí están en movimiento constante son las que evolucionan. Y entonces este principio básico que haces mención
creo que nos está haciendo ver esa realidad. Te tienes que mover a favor de las redes, de la tecnología digital, etcétera, o de lo contrario te vas a perder. Y si antes esa evolución tardaba mucho tiempo, ahorita es mucho más rápida la que sea. Entonces me gusta mucho el trabajo. Únicamente podría meter a un autor que haces ahí una abducción en donde el ser humano es programado, que se llama Ouspensky, que es de 1920, ruso de la Primera Guerra Mundial, discípulo de Gurdjieff, que habla mucho al respecto de la programación de los seres humanos. Literal, los considera máquinas por esa programación. Entonces, creo que adentrarnos en eso y hacernos ver que no está en contra de la evolución, cuarta revolución entre nosotros, creo que va a ser o nos va a dar pie a poder nosotros buscar nuevas herramientas y soluciones para entrar nosotros en el mercado de los negocios. Desde mi punto de vista, soy de negocio. Pero está padre esta idea del trabajo, que justamente Stigler la trabaja mucho, porque, pues sí, estamos viendo que esta inteligencia artificial va a estar haciendo cada vez más labores que se hacen por personas y va a estar sustituyendo. Entonces hay una perspectiva que te dice, pues qué tragedia, vamos a quedarnos sin trabajo, la economía va a cambiar y vamos a estar en crisis. Pero Stigler dice, más bien habría que preguntarnos por las cuestiones positivas que esto va a traer si se desarrolla de manera equitativa en todo el mundo. Y va a ser la oportunidad para entonces, que entonces el ser humano va a tener de trabajar ahora sí de verdad. No tener empleo, sino trabajar en el sentido integral de la palabra, que es dedicarte a cosas que te formen. Entonces, pues mientras un holograma da tu clase, porque es más culto que tú, sabe más cosas que tú y es más carismático que tú te dedicas a otras cosas que el holograma no puede hacer, ¿no? Y está genial, o sea, no pasa nada, no es ninguna tragedia. Si hay un androide que va a barrer la escuela, pues está bien. La gente que barre las escuelas entonces podrá dedicarse a otras cosas. Pero claro, aquí hay otros factores políticos, económicos, porque esto no va a suceder igual en todos los países. Yo pienso que ahí estamos en el campo de la utopía. Claro. Políticos, económicos, existe un desarrollo desigual en el mundo, los pobres somos cada vez más pobres y entonces el ocio productivo no nos va a tocar al tercer mundo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí habría que hacer una transformación económica para todos, política y económica, ¿no? Para poder arribar a eso. De todas formas, es una posición muy interesante, ¿no? Realmente sí. Es muy interesante. Sí, eso pasa. Ahora, en un futuro cercano no lo veo posible. Es decir, las consecuencias de la tecnología para nosotros, fundamentalmente los del tercer mundo, va a ser desempleo. Sí. Va a ser desempleo, sí. indiscutiblemente. Y hasta para los de, bueno, tienen otro soporte económico las potencias desarrolladas, ¿no? Quizás a ellos les toque esta contemplación productiva, ¿no? De ser mejores personas, de poder crear, de ser, ¿no? De verdad innovadores. No obstante, eso es una visión positiva de la humanidad, ¿no? Que podamos llegar a, por lo menos nos proyecta un futuro, ¿no? Sí. Viable en los próximos años, ¿no? Pues, sí. Yo no sé si sea viable, yo creo que ya está encima de nosotros, es que es inevitable. Pero si no hay un orden, si no hay un orden mundial que lo posibilite, no vamos a poder disfrutar más que de las consecuencias negativas de la tecnología. Pero, o sea, volvemos al mismo punto. ¿Quiénes van a disfrutar las cuestiones negativas? Lo van a disfrutar los países que están en vías de desarrollo, porque ya no se les conoce el tercer mundo. O sea, ellos posiblemente lo padecen, pero de que el otro ya está pasando y que las potencias del primer mundo ya lo están viviendo. Y de hecho uno puede entrar a los videos y se puede dar cuenta que, por ejemplo, en China, Suecia, Finlandia, muchos restaurantes, ya todo lo que es el proceso de la cocina lo hacen máquinas, incluso ya hay cocinas en donde tú le pones qué hacer y solito te hace toda la mezcla y tú no tienes que involucrarte, ya está encima, o sea, ya no lo podemos evitar. El primer mundo lo va a adoptar más rápido, evidentemente, pues las vías de desarrollo, van a tener que adaptarse. Y soy muy radical, y Darwin lo decía,
la evolución tiene que seguir, y entonces el pez grande se va a comer al chico. Y entonces, ¿qué sucede? El país de vías de desarrollo o cambia o desafortunadamente va a pasar algo que es común y es normal en el ser humano, que cada cierto tiempo hay genocidios. En Ecuador están haciendo, Ecuador, que es un país pobre, que es un país en vías de desarrollo, que es latinoamericano, entendieron esto y hace unos, que serán 5 años, empezaron con políticas públicas de cultura digital que ellos llaman decolonializantes, es decir, que van contra las lógicas de Google, de Facebook, de Amazon, y más bien promueven el conocimiento indígena, la comunidad. Es decir, entendieron esto y en un terreno virgen, donde no había conexiones a internet, empezaron con esfuerzos que van encaminados hacia, sí, a este lado utópico, pero aterrizado con cosas que son muy útiles en su vida, en su vida cotidiana. Entonces yo creo que se tendría que pensar en algo así. Desde los países que están en vías de desarrollo, tendríamos que pensar en algo así. Que no es tan radical, o sea, no es, o sea, creo que va a haber un proceso natural o sea, de adaptarte, no es tan radical de desaparecer, ¿no? Y de todo tender hacia eso, o sea, va a seguir existiendo el ser humano y por naturaleza no creo, o sea, no veo la manera, a menos que cambiemos, no sé, es que hay algo más allá que te hace ser humano, no sé, esa era también mi pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes quitarte todo eso para vivir simplemente como la era digital, ¿no? Como algo digital. Entonces estás saltando otra vez de una jaula a otra jaula. Primero estás en la jaula del cuerpo físico, en la jaula del lenguaje, que es lo que transformamos, y ahora vamos a una jaula también intangible como el lenguaje, que es la era digital. Entonces te estás cambiando de jaula, y si el ser humano ha podido adaptarse a una jaula física, a una jaula de lenguaje, creo que también se va a poder adaptar a una jaula, no, o sea, no que no tenemos alternativas. No, para no allá hay vamos, alternativas. es Vamos a lo tener que objetivo, comprender es la lo manera de real, Así de eso no nos podemos escapar. Ahora, ¿Cuándo? ¿cómo lo usamos y cuánto nos va a afectar en cuanto a nuestra, no sé, nivel de satisfacción de necesidades? Si hay desempleo, pues sí nos va a afectar, ¿no? Sí, Es una consecuencia que... sí, se tiene que pensar en la Y eso dimensión depende de política. políticas, ¿sí? Es el desarrollo, hay que adoptar el desarrollo, pero ¿qué políticas seguimos para que no nos afecte como seres humanos, para que se logre eso del crecimiento espiritual, de ese ocio productivo de la antigua Grecia? Pues sí, eso sería maravilloso, pero ¿qué nos tocará dentro de eso al tercer mundo o a los países en vías de desarrollo? ¿No? Claro. Sí, pero digo, también hay otras cosas que nos están dando, ¿no? Hemos perdido también esta parte, no me acuerdo en qué, que hacía yo esa reflexión mientras explicaba hemos la dislexia, hemos perdido como esa parte de entender que siempre hemos estado cambiando, o sea, siempre nos han estado pasando cosas y también hemos estado viviendo, por ejemplo, el lenguaje de otros, porque nosotros no somos creadores en estos países, no somos creadores de un lenguaje común, usamos palabras que no son nuestras, usamos terminología que no es nuestra, que nosotros, hablo con el ejemplo de la silla, ¿no? De otras culturas, que nosotros no le damos ese sentido a raíz de nuestra experiencia, porque no somos los que innovamos, no somos los creadores, no somos los creativos de eso. Entonces, ¿cómo estas culturas que dependemos de otras nos hemos ido adaptando a ellos? Y hemos sabido solucionar nuestros problemas con base en ellos, ¿no? Esta silla, no sé si el modelo lo iniciaron o sea, en Inglaterra o dónde, pero seguro, o sea, hay sillas que, ¿no? O sea, son incómodas para nuestra fisonomía, los pantalones, los jeans que provienen, pues a mí no me queda ningún jeans, me quedan mal, o sea, ¿sabes? Y me he tenido que adaptar a eso. Creo que vienen pesos con la tecnología muchísimo más fuertes, pero pues no, o sea, creo que vamos a seguir en un proceso mucho más lento. Lamentablemente, nuestros países tendríamos que estar conscientes de que tenemos que crear o vivir de una manera diferente
diferente para que los otros siguieran el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. No tanto en tecnología, sino tener un valor agregado, una propuesta diferente de valor a nuestra propia identidad, a nuestra propia cultura, a nuestra propia esencia. Yo creo que hace falta una cultura de fomento a la creación. Sí al emprendedurismo, pero más concentrado en la creación, en la innovación. Es muy difícil innovar también. Si pensamos, la última verdadera innovación social que ha existido, pues hace muchos años que no hay innovación social, nada más es refrito y readaptación de cosas que ya existían. O sea, es difícil. Y en ese sentido me viene a la mente el caso de la ciencia ficción. Hay un libro en Argentina sobre ciencia ficción que muestra cómo la ciencia ficción, los cómics de ciencia ficción han provocado desarrollos científicos y no al revés. No es la ciencia que provoca desarrollos de nuevas narrativas de ciencia ficción, sino esta fantasía, estos imaginarios del futuro que causan innovaciones científicas. En México no hacemos ciencia ficción, por ejemplo. ¿Quién hace más ciencia ficción? Los americanos. Y son los que más desarrollan tecnología. Porque está ligado. Esta capacidad de imaginar está ligada a la innovación tecnológica. Entonces no lo tenemos. Y hablando de ciencia ficción, entonces pensar qué va a pasar en años, porque esto que llamamos lo humano, ya sea a nivel espiritual como el alma o a nivel estructural, que serían las estructuras mentales o la mente, es lo que nos diferencia de las máquinas, pero eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, entonces, en ese sentido, sería un estorbo, ¿no? Es una prótesis que puede cambiar. Hay una película de ciencia ficción, Ghost in the Shell se llama. La chica muere, o muere su cuerpo, pues, pero su esencia, su alma, su mente puede ser implantada en otra máquina y funcionar perfectamente. Entonces, tal vez, pensando en esa ciencia ficción de muchos años, lo que nos espera es ser esos apéndices de la... o no apéndices, pero sí como complementos de la máquina, en ese sentido. Y el cuerpo, pues, ya va a ser tecnología muy rudimentaria para ese momento, ¿no? ¿Quién sabe? La evolución está ahorita y muchos que se van a quedar. Recuerdo que yo tutoré una investigación de una chica de comunicación sobre el efecto que tiene en la visión de muerte el estar expuesto a películas de ciencia ficción. Interesante. Wow. La gente se deprime. ¿Sí? Sí, el estudio dio que, pues sí, era pues como la incertidumbre y el miedo, ¿qué va a pasar conmigo? Si voy a perder esto que tengo, este es mi territorio, ¿no? Mi cuerpo, ¿y qué va a pasar, no? Yo me pregunto por qué la ciencia ficción es tan pesimista. O sea, ¿de dónde viene el pesimismo de la ciencia ficción que nos pone como en Terminator, dominados por las máquinas? Estamos buscando nuestra perdición. Exacto, ¿no? Por ahí andarán. Debería ser ciencia ficción más optimista y eso nos invitaría a crear más cosas. Pues sí, ¿no? Muy Pues sí. interesante. ¿Alguien más quiere? Porque el tiempo del maestro se lo estamos golpeando. ¿Sí? Nada, me No, yo estoy... los algoritmos que se repiten. Sí. Pero sí hay teorías que dicen que tu cuerpo, de acuerdo a tu espíritu, a tu alma, es representado de esa manera. ¿Cómo? O sea, yo de acuerdo a lo que he vivido, mi alma y mis experiencias, es que creo este cuerpo, ¿no? Entonces, también irse un poquito más a lo humano, ¿no? Y decir esta parte de, ok, lo que vivió ya mi espíritu, lo que mi alma vivió, que también se transforma y se representa a través del cuerpo que tengo en este espacio físico. Entonces, sí, o sea, el tono de tu piel, tu estatura, tu complexión, tus huesos, tu ADN, tiene una carga energética que traes de otros espacios que has vivido en otras. O considerando esa postura, ¿no? Ya que me metiste en los arquetipos que tengo de Jung, ¿no? En la filogenética. Ojalá que apaguen las cámaras, si no me corren. Sí, por favor. Pero que
que es debatible, ¿no? Así como todo en la vida es debatible. Claro. Entonces, y no está demostrado que no está demostrado que sí. Sí, Entonces, sí. también estaría interesante cómo esos algoritmos, porque si los repetimos en esta vida, quiere decir que estamos repitiendo ciertos patrones también en nuestro ADN. Entonces, Sí. O sea, Y en un plano de el lo... cuerpo El resultado. Ajá, Sí, por o sea... ADN simplemente deja las otras teorías. Por ADN, Por filogenética somos resultado de la historia y de decisiones que tienen que ver con la técnica. Ya nada más para cerrar este ejemplo de los niños en Finlandia, que ahora ya no les van a enseñar a escribir con pluma, sino a teclear nada más. Entonces, la visión romántica dice, no, pero se va a perder lo bonito de escribir. Pero, ¿qué pasa si eso sucede y qué va a pasar en miles de años? Yo creo que podría tener un impacto positivo a nivel de desarrollo neuronal, porque cuando aprendemos a escribir con lápiz, solo usamos un brazo, una mano. Y este es muy torpe. En cambio, si aprendemos a teclear desde muy pequeños, el desarrollo de ambos brazos va a ser igual y eso se va a reflejar. Y eso tiene que ver con filogenética. En miles de años, tal vez los pulgares ya no sean chiquitos, o sea, sean igual de largos que todos los demás, y en las estructuras mentales también hayan cambiado cosas. Y el cuerpo cambia. Y eso es lo que refleja el cine de ficción y le da miedo a la gente, porque pierde, entra en un campo de lo desconocido y eso genera ansiedad, ¿no? Incertidumbre, ansiedad. Pues sí. Pues formidable, este espacio ha sido muy delicioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, siempre es un placer conversar. Este es el espacio que queremos fomentar, lástima que no haya podido disfrutarlo más personas, porque es muy rico poder entablar este tipo de diálogo a nivel de teorías, ¿no? Claro. Que nos enriquece cada vez que alguien viene y nos comparte su saber. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Y pues ya sabes, ¿no? Este espacio vuelve a estar abierto para ti cuantas veces Muchas gracias. tengas ideas que debatir y que son realmente muy interesantes. Muchas gracias a ustedes por la retroalimentación. Ya quiero como Sí, claro. Yo quiero saber